El leñador solitario pagó $2 por ella. Ella se quitó el saco y se ofreció a él. El leñador vivía en una cabaña pequeña y sencilla al borde de un bosque enorme y silencioso. Cada mañana se despertaba con el canto de los pájaros y el sonido del viento entre los árboles. Su vida era tranquila y rutinaria. No había vecinos cercanos y la compañía humana era rara. Todos los días se levantaba temprano, encendía una pequeña estufa de leña y preparaba su desayuno. La rutina lo mantenía ocupado, pero al mismo tiempo sentía que algo faltaba. La soledad pesaba sobre él a veces, aunque había aprendido a vivir con ella. Las paredes estaban hechas de madera sólida y había una pequeña chimenea en la sala principal que mantenía el lugar cálido durante las noches frías. Había una mesa de madera en el centro, 2 sillas y un estante lleno de libros viejos que había encontrado a lo largo de los años en el pueblo cercano. Todo lo demás era simple: herramientas, leña apilada y algunas mantas. Para un visitante, el lugar podía parecer solitario o incluso triste, pero para el leñador era su refugio, su mundo seguro. Todos los días después de desayunar, el leñador se ponía su chaqueta de trabajo, tomaba su hacha y caminaba hacia el bosque. Caminaba entre árboles altos y densos escuchando el crujido de las ramas bajo sus pies y el murmullo de las hojas. Le gustaba la tranquilidad del bosque, le daba la sensación de que el mundo se detenía allí. Cada corte de madera, cada tronco que caía era parte de su rutina, pero también de su satisfacción. La madera que recogía la llevaba al pueblo y la vendía para poder comprar lo necesario: comida, ropa y algunas cosas pequeñas que le hacían la vida. Un día, mientras caminaba hacia el pueblo con un pequeño carro lleno de madera, vio algo que llamó su atención en la feria local. Había un puesto con varios objetos, pero uno en particular le pareció curioso: un saco grande, grueso y bien hecho. Estaba hecho de piel y parecía resistente. No era un artículo caro, solo costaba $2, pero había algo en él que lo hizo detenerse. Lo miró de cerca, tocó la tela y se imaginó cómo sería tenerlo en su cabaña, especialmente para las noches frías del bosque. Sin pensarlo demasiado decidió comprarlo. $2 no eran mucho, y pensó que valdría la pena tener algo que lo ayudara a sentirse más cómodo. Después de pagar al vendedor, guardó el saco cuidadosamente en su carro y continuó su camino de regreso a la cabaña. Mientras caminaba, su mente estaba ocupada pensando en cómo lo usaría. Podría cubrirse con él mientras leía junto al fuego, o incluso usarlo para protegerse del frío durante la noche. Nunca se imaginó que ese saco iba a cambiar su vida de una manera que no había previsto. Cuando llegó a su cabaña, el leñador dejó el carro afuera y llevó el saco adentro, lo colocó cerca de la chimenea pensando en probarlo más tarde. La luz del atardecer entraba por la ventana y llenaba la cabaña con un brillo cálido. Se sentó en su silla, se quitó las botas y observó el saco por un momento, curioso por lo que había comprado. No había prisa, así que decidió preparar la cena primero. Hizo sopa de verduras con algunas raíces y hierbas que había recogido del bosque. Mientras cocinaba, su mente seguía regresando al saco, imaginando cómo sería usarlo esa noche. Cuando terminó de cenar, se acercó al saco con cautela. Lo abrió lentamente, esperando ver simplemente la tela doblada, y tal como lo había comprado. Pero lo que encontró dentro no era un saco común. Allí, enrollada y escondida, su rostro estaba cubierto por la sombra. Pero sus ojos brillaban con determinación y curiosidad. El leñador se sorprendió tanto que dio un paso atrás, sin saber cómo reaccionar. Nunca en su vida había visto algo así, y por un momento no pudo moverse ni hablar. La mujer, al darse cuenta de que el leñador la había descubierto, se incorporó lentamente. Con una calma que contrastaba con la sorpresa del hombre, se quitó el saco de encima. Y se presentó. Su voz era firme pero tranquila, y en sus ojos había un brillo que mostraba que no estaba allí por accidente. Ella explicó que había sido enviada para ayudarlo, para trabajar junto a él en la cabaña y el bosque, y que estaba dispuesta a colaborar en todo lo que fuera necesario. El leñador, aunque todavía sorprendido, empezó a sentir una mezcla de emociones. Había soledad en su vida, pero nunca se había imaginado que alguien llegaría de esta manera, inesperadamente. La mujer no parecía tener miedo ni intención de hacerle daño, al contrario mostraba respeto y disposición para integrarse en su mundo. Él la observó mientras hablaba, tratando de comprender cómo podía haber sucedido algo tan inusual. Esa noche, mientras la chimenea crepitaba y las sombras bailaban en las paredes de la cabaña, el leñador y la mujer conversaron por primera vez. Él le preguntó cómo había llegado allí y qué esperaba de él, y ella respondió con sinceridad:
No había secretos ni engaños, todo era claro y directo. Poco a poco, la tensión inicial empezó a desaparecer reemplazada por un interés mutuo. Aunque todo era extraño y nuevo, había una sensación de posibilidad, como si algo inesperado pudiera transformar la vida del leñador. Durante las horas siguientes, el leñador se dio cuenta de que la presencia de la mujer traía algo que él no había tenido en años: compañía y movimiento en su rutina. Mientras ella se acomodaba en la cabaña y exploraba el espacio, él se encontró observándola y pensando en cómo la vida podía cambiar de manera repentina. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad no parecía tan pesada. La noche pasó lentamente, llena de conversaciones, preguntas y risas suaves. La cabaña, que siempre había estado silenciosa, ahora parecía viva de una manera diferente. Al final de esa primera noche, mientras ambos se preparaban para descansar, el leñador comprendió algo importante. La vida, incluso en la tranquilidad del bosque, podía traer sorpresas que no se podían anticipar. Aquella mujer, que había llegado de una manera tan inesperada, no solo traía ayuda para la cabaña o el trabajo, traía consigo la posibilidad de cambiar su rutina y su soledad. Aunque no sabía exactamente qué esperar en los días siguientes, había una sensación de anticipación y curiosidad que lo mantenía despierto un poco más tiempo, pensando en el futuro y en la extraña pero fascinante visita que había llegado junto con un simple saco comprado por $2. La mañana siguiente amaneció fría, con un aire fresco que recorría los árboles del bosque y hacía que la cabaña del leñador se sintiera acogedora y cálida por contraste. El leñador se despertó temprano, como siempre, pero esta vez no estaba solo. La mujer que había encontrado la noche anterior ya estaba despierta, moviéndose con cuidado alrededor de la cabaña mientras preparaba un desayuno sencillo. Ella encendió la estufa y comenzó a calentar agua para el té. El leñador la observaba desde su silla, todavía con algo de sorpresa en sus ojos. No podía evitar preguntarse cómo había llegado allí, y por qué había decidido ofrecerse a él de una manera tan directa y sin reservas. Había escuchado historias en el pueblo sobre personas que trabajaban en casas de otros a cambio de comida o alojamiento, pero nunca había visto algo tan inusual en la vida real. Esta mujer parecía diferente, tenía una determinación tranquila y una forma de moverse que demostraba confianza y decisión. «Buenos días», dijo el leñador con voz un poco ronca, todavía ajustándose a la idea de que no estaba solo. «¿Dormiste bien?» La mujer lo miró y sonrió suavemente. «Sí, gracias», respondió. «Espero no haberte molestado con mi presencia». Él negó con la cabeza. La verdad era que no había sido molesto, pero sí inesperado. «Es solo raro», admitió. «Nunca he tenido a alguien más aquí». «Pero supongo que está bien», la mujer asintió, entendiendo su confusión. No dijo nada más, solo continuó preparando el desayuno. Lentamente el leñador se levantó y se acercó a la ventana, mirando el bosque que se extendía frente a la cabaña. La luz del sol atravesaba las ramas y dibujaba sombras suaves sobre el suelo. Era un espectáculo que siempre le había gustado, pero esta vez algo en la escena parecía diferente. La presencia de la mujer hacía que el bosque se sintiera más vivo, como si su llegada hubiera cambiado la energía del lugar. Después de desayunar, la mujer comenzó a ayudarlo con algunas tareas que él realizaba a diario. Le mostró cómo podía recoger leña del bosque, sin desperdiciar nada, cómo organizar mejor la cabaña y cómo preparar algunas comidas más rápidamente. Al principio el leñador la observaba con cierta desconfianza, sin estar seguro de cuánto podía confiar en ella. Pero a medida que pasaban las horas, comenzó a notar que no solo era trabajadora, sino que también tenía ideas útiles y prácticas para mejorar su vida diaria. «Nunca pensé que alguien pudiera ayudarme tanto», dijo él mientras acomodaba unos troncos en la cabaña. «Normalmente hago todo solo y... bueno, funciona. Pero ahora veo que las cosas podrían ser más fáciles con tu ayuda». La mujer sonrió, no con arrogancia, sino con una calma que parecía natural. «No quiero reemplazarte ni cambiar tu vida», respondió. «Solo quiero ofrecer ayuda donde pueda. Puedo aprender tus costumbres y hacer que todo sea más sencillo para ti». El leñador se quedó en silencio por un momento, sorprendido por su honestidad. Era extraño escuchar a alguien decir esas palabras con tanta sinceridad. A veces la vida traía sorpresas que uno nunca esperaba, y esta era una de ellas. A lo largo del día trabajaron juntos en el bosque y alrededor de la cabaña. La mujer demostró ser fuerte y capaz, cortando ramas y recogiendo madera con habilidad. También sabía cómo encender la chimenea y mantener el fuego sin que se apagara.
Mientras trabajaban lado a lado, el leñador comenzó a notar algo más que la ayuda física. Había una compañía silenciosa que hacía que la soledad de su vida diaria pareciera menos pesada. La conversación fluía naturalmente, sin forzarla, y ambos se reían de vez en cuando de pequeños errores o tropiezos. En un momento, mientras descansaban sobre un tronco recién cortado, el leñador le preguntó: «Quiero decir, ¿qué te llevó a ofrecerte así?». Ella lo miró con ojos claros y respondió con calma: «Creo que cada persona tiene un momento en la vida en que necesita decidir si quiere quedarse sola o aceptar compañía. Vi tu cabaña y tu vida, y sentí que podía ofrecer algo. No es obligación que me aceptes, pero quería intentarlo». Sus palabras hicieron que él nunca había pensado que alguien pudiera comprender su vida tan rápidamente, y mucho menos ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Su corazón se sintió extraño, un poco más ligero, con una mezcla de curiosidad y gratitud. A veces la vida parecía simple, pero momentos como este demostraban que lo inesperado podía traer cambios importantes. La tarde continuó con más tareas. Pintaron algunas tablas de la cabaña. Revisaron la leña acumulada y limpiar. La mujer se mostró experta en organizar y optimizar el trabajo, y él no pudo evitar sentirse impresionado. Nunca había imaginado que alguien pudiera hacer que sus días fueran más eficientes, pero al mismo tiempo más agradables. Cuando llegó la hora de la cena, la mujer preparó un guiso sencillo con verduras y algunas hierbas que habían recogido. El aroma llenó la cabaña, y el leñador sintió una sensación de comodidad que hacía tiempo no experimentaba. Comer juntos fue algo sencillo, pero la conversación continuaba siendo interesante. Hablaban de sus vidas, de sus experiencias pasadas, y de cómo habían llegado a donde estaban. El leñador contaba historias del bosque, mientras ella compartía anécdotas de lugares que había visitado o de personas que había conocido. Cada palabra fortalecía un vínculo invisible que comenzaba a formarse entre ellos. Después de la cena, la mujer ayudó a limpiar la cabaña y a preparar todo para la noche. Encendió la chimenea y acomodó mantas adicionales para mantener el lugar cálido. El leñador observaba cómo se movía con tanta naturalidad, como si el bosque y la cabaña fueran suyos desde siempre. Por primera vez, no se sintió solo en su propia casa. Era una sensación extraña, pero agradable, y le hizo pensar en cómo la compañía podía transformar incluso los días más rutinarios. Antes de ir a dormir, el leñador se sentó cerca de la ventana mirando la luna que se alzaba sobre los árboles. La mujer se acercó y se sentó a su lado en silencio, sin hablar, solo compartiendo la quietud de la noche. La tranquilidad era diferente a la soledad. Había una sensación de calma compartida que hacía que el corazón del leñador se sintiera más ligero. En ese momento comprendió que su vida estaba cambiando de una manera lenta pero segura. La rutina que siempre había conocido estaba empezando a llenarse de nuevas posibilidades, y la presencia de la mujer era el catalizador de ese cambio. La noche pasó con sonidos suaves. El viento entre los árboles, el crepitar de la chimenea y el ocasional suspiro de la mujer. El leñador acostado en su cama reflexionaba sobre cómo un simple saco comprado por $2 había desencadenado una serie de eventos que nunca habría imaginado. La vida, pensó, podía ser sorprendente de maneras que uno no podía prever, y que incluso los momentos más simples podían transformarse en recuerdos significativos. Antes de quedarse dormido se dio cuenta de algo importante: la mujer no había llegado solo para trabajar o ayudar. Su presencia traía consigo la posibilidad de compañía, de conexión humana, y de algo más grande que su rutina diaria. Aunque no sabía cómo evolucionaría todo, sentía curiosidad y una ligera emoción por los días que vendrían. La soledad que había conocido durante tanto tiempo ahora estaba acompañada de una sensación de expectativa y esperanza. Así terminó ese segundo día, lleno de trabajo, conversaciones y descubrimientos. El leñador comprendió que la vida podía cambiar en un instante, y que a veces las sorpresas más inesperadas traían consigo las lecciones más importantes. La mujer no solo había ofrecido ayuda, había abierto la puerta a un mundo nuevo, un mundo en el que la soledad no era el final, sino un punto de partida para algo diferente. Los días siguientes comenzaron a mostrar un patrón distinto en la vida del leñador. La presencia de la mujer había traído un cambio sutil pero constante en su rutina diaria. Cada mañana al despertar, ya no estaba solo. Ella siempre estaba allí, moviéndose con cuidado y eficiencia, preparando desayuno, organizando la cabaña y asegurándose de que todo estuviera listo para el trabajo del día. Al principio, el leñador la observaba desde la puerta de la cocina, todavía desconfiado y sorprendido,
pero poco a poco empezó a sentirse más cómodo con su compañía. La mujer demostraba una gran habilidad para moverse entre los árboles, recoger leña y encontrar la mejor madera para cortar. Su presencia hacía que el trabajo que antes parecía pesado y monótono se convirtiera en algo más llevadero, incluso agradable y el leñador notó que ya no sentía el peso de la soledad. Había alguien con quien compartir sus esfuerzos, alguien que entendía la importancia de cada tarea y que lo acompañaba sin quejarse ni exigir nada a cambio. La mujer le contaba historias de otros lugares, de personas que había conocido en su vida y de experiencias que la habían formado como persona. Él, por su parte, compartía detalles de su vida en el bosque. Las dificultades de vivir solo y los pequeños momentos de belleza que encontraba en la naturaleza. Estas conversaciones los acercaban, y aunque no había expresiones de afecto físico, se podía sentir una conexión creciente. Era como si cada palabra construyera un puente que conectaba dos vidas distintas. Un día, mientras descansaban junto a un arroyo que corría a través del bosque, el leñador se dio cuenta de que estaba empezando a depender emocionalmente de la presencia de la mujer. No era solo su ayuda física lo que lo impactaba. Era la sensación de compañía, la tranquilidad de saber que alguien estaba allí, compartiendo cada momento. Se sorprendió de cómo un encuentro tan inesperado podía tener un efecto tan profundo en su vida. La rutina que había conocido durante años comenzaba a transformarse en algo nuevo y lleno de posibilidades. La mujer, por su parte, parecía consciente de este cambio. No lo presionaba ni intentaba forzar una relación. Simplemente estaba presente ofreciendo apoyo y compañía de manera natural. A veces, mientras observaba al leñador trabajar, sonreía con una mezcla de admiración y respeto. Él, aunque consciente de su mirada, no podía evitar sentirse observado de manera positiva, como si su esfuerzo y dedicación fueran reconocidos y valorados. Esto le dio una sensación de orgullo que hacía mucho tiempo no experimentaba. En uno de esos días, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, el leñador decidió abrirse un poco más. «No sé cómo llegaste aquí», dijo mientras se sentaban en la madera recién cortada, «y aún me cuesta entender todo esto. Pero quiero que sepas que tu presencia hace que las cosas sean más fáciles, no solo el trabajo, sino todo. La soledad ya no se siente tan pesada». La mujer lo escuchó con atención y asintió. «Ese es mi objetivo», respondió. «No quiero reemplazar nada de tu vida, solo acompañarte y ayudar donde pueda. No espero que confíes en mí de inmediato, pero espero que con el tiempo puedas sentirte cómodo conmigo». Esa conversación fue un punto de inflexión. El leñador comenzó a ver a la mujer no solo como una ayuda, sino como alguien que podía formar parte de su vida de manera más profunda. Comenzó a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que organizaba la cabaña, cómo preparaba la comida con cuidado, cómo encontraba soluciones prácticas a los problemas cotidianos. Cada gesto mostraba paciencia, inteligencia y dedicación, cualidades que él valoraba enormemente. Los días continuaron con la misma rutina, pero cada momento estaba cargado de pequeños descubrimientos. Aprendieron a coordinar su trabajo sin hablar demasiado, entendiendo las necesidades del otro con gestos simples. Por ejemplo, mientras él cortaba troncos, ella los acomodaba en pilas ordenadas y cuando ella cocinaba, él limpiaba la madera o revisaba herramientas. La eficiencia de su colaboración sorprendía al leñador. Nunca había experimentado algo tan armonioso en su vida diaria. Con el tiempo comenzaron a notar que la cabaña misma parecía más acogedora. No era solo la limpieza o el orden. Había un sentido de calidez y vida que antes no existía. La presencia de la mujer transformaba el espacio haciéndolo sentir menos solitario y más completo. El leñador, que antes se conformaba con lo mínimo, empezó a apreciar detalles que antes pasaban desapercibidos. Una manta bien doblada, un plato limpio, una chimenea bien encendida. Todo esto lo hacía sentir que su hogar tenía un nuevo significado. Un día, mientras preparaban leña para la noche, un viento fuerte sopló entre los árboles, las ramas crujieron y algunas hojas cayeron cerca de la cabaña. La mujer se acercó al leñador y sin palabras lo ayudó a sostener un tronco grande que él intentaba mover solo. Ese pequeño gesto, lleno de cooperación y cuidado, hizo que el leñador sintiera algo profundo en su interior. Era un sentimiento de cercanía y confianza que nunca había experimentado antes. Comenzó a darse cuenta de que, aunque la vida le había enseñado a valerse por sí mismo, había un valor enorme en aceptar ayuda y compañía. Esa noche, mientras cenaban cerca de la chimenea, la conversación se volvió más personal. Hablaron de sus miedos, de la soledad,
y de cómo cada uno había llegado a ese momento de su vida. La mujer compartió historias de dificultades pasadas mientras que el leñador habló de la monotonía y los desafíos de vivir solo en el bosque. Cada palabra fortalecía la conexión entre ellos y ambos comenzaron a entender que había un respeto mutuo que iba más allá del trabajo. Con el paso de los días, el leñador empezó a notar cambios en sí mismo. Ya no sentía la misma apatía por la rutina. El trabajo se volvía más significativo y gratificante porque había alguien con quien compartirlo. Comenzó a reír más a menudo, a prestar atención a los pequeños detalles del bosque y a disfrutar de la compañía silenciosa de la mujer. La soledad que antes definía su vida se estaba transformando en una presencia compartida que traía consigo tranquilidad y satisfacción. Algunos vecinos del pueblo comenzaron a notar la diferencia en el leñador cuando iban a comprar o vender madera. Decían que se veía más animado, más atento y más relajado. Él no entendía cómo expresar lo que había cambiado exactamente, pero sabía que la mujer tenía un papel importante en su transformación. Su vida, que antes era simple y solitaria, ahora estaba llena de interacción, cooperación y, sobre todo, la sensación de que no estaba solo. Un día, mientras descansaban después de un largo trabajo en el bosque, No sé cuánto tiempo permanecerás aquí, dijo con cuidado, y no quiero que te sientas obligada a quedarte. Pero si decides quedarte, creo que podríamos hacer que esto funcione juntos. La mujer lo miró con calma y respondió, pero sí creo que podríamos aprender a vivir juntos, a cuidar de este lugar y a compartir nuestra vida de manera justa y respetuosa. Esa respuesta calmó al leñador. Comprendió que no había presión, solo una oportunidad. Y la oportunidad de aceptar la compañía y colaboración de alguien confiable parecía un regalo que no quería desperdiciar. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a imaginar un futuro que no estuviera solo. Un futuro en el que el bosque y la cabaña no solo representaran trabajo y soledad, sino también compañía, respeto y conexión humana. El día terminó con ellos preparando la cabaña para la noche, encendieron la chimenea y acomodaron mantas y leña para asegurarse de que la noche fuera cálida y confortable. Mientras se sentaban cerca del fuego compartiendo un silencio cómodo, el leñador se dio cuenta de que su vida estaba cambiando lentamente. No había prisa ni grandes eventos, solo pequeñas acciones y momentos que, sumados, comenzaban a construir un nuevo sentido de hogar y pertenencia. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre el bosque y el viento movía suavemente las ramas de los árboles, el leñador se quedó despierto por un momento, pensando en cómo algo tan inesperado podía transformar la vida de manera tan profunda. La mujer no solo estaba allí para ayudar, su presencia le enseñaba que la compañía, el respeto y la cooperación podían enriquecer incluso los días más simples. Por primera vez en años, se sintió lleno de esperanza y curiosidad por lo que vendría, sabiendo que la soledad ya no era la única opción. Los días siguientes se volvieron un reflejo de lo que el leñador nunca había experimentado antes. Una mezcla de rutina y novedad, de trabajo y compañía, de silencio y conversación. La mujer se adaptaba cada vez mejor a la vida en la cabaña, y el leñador, aunque aún reservado, comenzaba a sentir que su mundo estaba cambiando de manera sutil pero profunda. Cada amanecer traía nuevas oportunidades para aprender el uno del otro, y, con cada atardecer, la sensación de soledad que había definido su existencia durante años se desvanecía lentamente. Su manera de moverse entre los árboles, cómo seleccionaba cuidadosamente los troncos y cómo organizaba la madera ya cortada, mostraba no solo habilidad sino también atención y cuidado por todo lo que hacía. Se dio cuenta de que no solo estaba recibiendo ayuda, estaba compartiendo su mundo con alguien que podía aportar orden, eficacia y compañía. Por primera vez, sintió que no estaba solo en su propia vida. A medida que pasaban los días, surgieron desafíos que pusieron a prueba su cooperación y confianza. Una tarde, después de una fuerte lluvia, parte del camino que usaban para transportar la madera se había vuelto lodoso y resbaladizo. Mientras intentaban mover un tronco pesado, el leñador perdió equilibrio y estuvo a punto de caer. La mujer, rápida y ágil, lo sostuvo y evitó que se lastimara. Él la miró sorprendido, y por primera vez sintió que podía depender de alguien de manera más profunda, no solo en el trabajo sino también en la vida misma. «Gracias», dijo él todavía con la respiración agitada. «Sin ti». Ella sonrió suavemente y respondió, «Para eso estamos, no solo para trabajar, sino también para cuidarnos el uno al otro». Ese pequeño acto fortaleció aún más su vínculo. No era solo una cuestión de ayuda física, había una confianza emocional que comenzaba a formarse.
El leñador se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo viviendo solo y sin permitir que alguien se acercara realmente. La presencia de la mujer le enseñaba que aceptar ayuda y compañía no era una debilidad, sino una oportunidad para mejorar su vida y compartirla de manera significativa. A partir de ese momento comenzaron a enfrentar pequeños problemas juntos. La madera que recogían debía almacenarse correctamente para evitar que se mojara o se dañara. La cabaña necesitaba mantenimiento constante, y a veces surgían reparaciones inesperadas. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para cooperar, planificar y actuar juntos. A medida que resolvían problemas, la confianza entre ellos crecía, y el leñador se dio cuenta de que había comenzado a depender de la presencia de la mujer de una manera que nunca antes había experimentado. Un día, mientras arreglaban el techo de la cabaña, el leñador se sorprendió al notar cuánto disfrutaba de su compañía. No era solo el trabajo lo que le agradaba, era la sensación de tener a alguien con quien compartir cada momento, desde las tareas más simples hasta las más complicadas. Comenzó a reír más a menudo, a bromear ligeramente y a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. La vida que antes parecía monótona y repetitiva ahora estaba llena de pequeños momentos de alegría y aprendizaje. Esa tarde, mientras descansaban junto a la chimenea, el leñador decidió hablar de algo que había estado pensando desde hacía días. «No sé cómo decir esto», comenzó con un tono que reflejaba duda y sinceridad. «Pero siento que tu presencia significa más de lo que pensaba. No es solo ayuda. Es grabada por Gate. Es compañía, y creo que estoy empezando a darme cuenta de que necesito eso». La mujer lo miró con atención, sin interrumpir. Después de un momento respondió: «No esperaba que me necesitaras de inmediato. Pero es bueno saber que mi compañía te hace sentir diferente. Eso significa que ambos estamos aprendiendo a vivir juntos». El leñador asintió lentamente. Las palabras reflejaban una verdad que había tardado en aceptar, que la vida compartida, aunque desconocida y un poco intimidante, podía ser más gratificante que la soledad que había conocido durante tantos años. Su corazón se sintió más ligero al reconocer que la mujer no había llegado para obligarlo a cambiar, sino para ofrecer una oportunidad de vivir de manera diferente, con apoyo mutuo y respeto. Los días continuaron con pequeñas aventuras y descubrimientos. Salían al bosque no solo para cortar madera, sino también para explorar senderos, observar la fauna y recolectar frutos y hierbas comestibles. La mujer demostraba un conocimiento profundo del entorno, enseñándole técnicas para identificar plantas y animales que podrían ser útiles o peligrosos. El leñador se sorprendía de cuánto podía aprender de alguien que había llegado de manera tan inesperada. Cada paseo fortalecía la conexión entre ellos y le enseñaba a valorar la cooperación y el respeto mutuo. En ocasiones, mientras descansaban junto a un arroyo o al pie de un árbol grande, se sentaban en silencio, disfrutando de la calma y la serenidad del bosque. No necesitaban palabras, la simple presencia del otro era suficiente. El leñador comenzó a comprender que la compañía no siempre requería acción o conversación. A veces, estar juntos y compartir un espacio silencioso era suficiente para sentir cercanía y confianza. Esa lección era nueva para él, y la valoraba profundamente. Un día, mientras recolectaban leña en un terreno más alejado, una fuerte tormenta se acercó rápidamente. Las nubes oscuras cubrieron el cielo y el viento comenzó a soplar con fuerza. El leñador y la mujer corrieron de regreso hacia la cabaña, asegurándose de llevar suficiente madera y proteger los objetos del exterior. La experiencia fue intensa, pero también reveladora. Trabajar juntos bajo presión mostró cuánto podían confiar el uno en el otro. Cada gesto, cada palabra y cada acción demostraban un entendimiento silencioso. Cuando finalmente se refugiaron en la cabaña, mojados pero seguros, el leñador se dio cuenta de algo importante. La vida compartida no era solo sobre comodidad o compañía. También era sobre enfrentar dificultades juntos y aprender a apoyarse mutuamente en momentos de desafío. Esa comprensión lo hizo apreciar aún más la presencia de la mujer, y le enseñó que la confianza y el respeto eran fundamentales para construir una relación sólida y significativa. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, el leñador reflexionaba sobre los cambios que habían ocurrido en su vida desde que la mujer había llegado. Su mundo, antes limitado a la rutina diaria y la soledad, se había expandido de maneras que nunca había imaginado. La cabaña ya no era solo un refugio. Se estaba convirtiendo en un hogar lleno de vida, cooperación y aprendizaje compartido. La presencia de la mujer había transformado no solo su entorno físico, sino también su perspectiva sobre la vida y las relaciones.
Al final de la noche, antes de dormir, el leñador se acercó a la ventana y miró el bosque iluminado por la luna. La mujer estaba cerca, ocupándose de pequeñas tareas sin interrumpir su pensamiento. Él sintió una mezcla de gratitud, admiración y esperanza. Había aprendido que la vida podía traer cambios inesperados, y que aceptar la compañía de alguien confiable podía transformar incluso los días más rutinarios en experiencias significativas y valiosas. En su corazón, comprendió que la mujer no solo estaba allí para ayudar con la cabaña o el trabajo, estaba allí para enseñarle algo más profundo, que la confianza, la cooperación y la compañía podían enriquecer la vida de maneras que nunca había imaginado. Su soledad, que antes parecía inevitable, ya no lo definía. Ahora había espacio para la cercanía, la colaboración y el crecimiento mutuo. Esa noche se durmió con una sensación de paz y anticipación. Sabía que los días siguientes traerían nuevos desafíos, nuevas aventuras y más oportunidades para fortalecer la conexión que se estaba formando. La vida, aunque aún simple y tranquila en apariencia, estaba llena de posibilidades que antes no había considerado. Y todo había comenzado con un encuentro inesperado, un saco comprado por $2 y una mujer que decidió ofrecer su ayuda de manera desinteresada. Los días continuaron pasando, y la relación entre el leñador y la mujer se fortalecía de manera constante. Cada amanecer traía nuevas tareas, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para aprender el uno del otro. La rutina, que antes era monótona y predecible, se transformaba en algo lleno de movimiento, cooperación y momentos de descubrimiento. La cabaña, antes silenciosa y solitaria, ahora estaba llena de vida, risas suaves, conversaciones y un sentido de pertenencia que ninguno de los dos había experimentado antes. El leñador comenzó a darse cuenta de algo importante. La presencia de la mujer no solo lo ayudaba con el trabajo físico, sino que también enriquecía su vida emocional. Sentía compañía constante pero no invasiva, apoyo sin imposición, comprensión sin juicio. Era un tipo de cercanía que lo hacía sentirse seguro y valorado. Poco a poco, empezó a confiar plenamente en ella, permitiéndose compartir pensamientos y sentimientos que había guardado durante años. La soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo ya no parecía inevitable. Un día, mientras recogían leña más lejos de la cabaña, la mujer señaló un grupo de árboles que habían caído recientemente por una tormenta. «Si los cortamos y los llevamos a la cabaña», dijo, «tendremos suficiente leña para todo el invierno. Pero necesitaremos organizarnos bien para no desperdiciar nada». El leñador asintió, admirando su capacidad de planificación y organización. Trabajaron juntos cortando, arrastrando y apilando la madera cuidadosamente. La cooperación entre ellos era perfecta. Cada movimiento estaba coordinado, cada decisión tomada en conjunto. El leñador se sorprendió de cuánto podía depender de alguien más y de cómo eso hacía que el trabajo, que antes parecía pesado, se volviera más ligero y hasta agradable. A medida que el invierno se acercaba, ambos comenzaron a preparar la cabaña para el frío. Limpiaban las ventanas, reforzaban el techo y acumulaban leña cerca de la chimenea. La mujer incluso organizó un pequeño inventario de alimentos y herramientas, asegurándose de que nada faltara durante los días más duros. Todo esto mostraba no solo su diligencia, sino también su deseo de contribuir al bienestar del leñador y de la vida que compartían. Él, por su parte, se dio cuenta de que estaba aprendiendo a confiar y a apreciar la compañía de alguien de manera profunda. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza afuera y la nieve comenzaba a caer suavemente, el leñador y la mujer se sentaron cerca de la chimenea. El fuego crepitaba y llenaba la cabaña de calor y luz, creando sombras danzantes en las paredes de madera. Por primera vez en mucho tiempo, el leñador se sintió completamente en paz. No había preocupaciones por la soledad ni ansiedad por el futuro. Solo la certeza de que estaban allí juntos, compartiendo la vida y el hogar. «Nunca imaginé que algo tan simple como un saco comprado en la feria podría cambiar mi vida», dijo él, rompiendo el silencio. «Pero ahora entiendo que no fue el saco lo que importaba, sino lo que trajo consigo». «No fue solo el saco», respondió. «Fue la decisión de aceptar lo inesperado, de permitir que alguien entrara en tu vida. Eso es lo que realmente cambió todo». El leñador asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de sus palabras. La vida, pensó, estaba llena de oportunidades inesperadas y la manera en que uno reaccionaba ante ellas podía determinar su rumbo. Había aprendido que aceptar ayuda y compañía no era señal de debilidad, sino de sabiduría y apertura.
La presencia de la mujer había transformado su existencia de manera silenciosa pero poderosa, enseñándole lecciones sobre confianza, cooperación y amistad. Con el paso de las semanas, la relación entre ellos continuó fortaleciendo la rutina y el hogar. Compartían tareas, exploraban el bosque y disfrutaban de pequeñas alegrías cotidianas. La mujer demostraba paciencia y dedicación mientras que el leñador aprendía a valorar cada gesto, cada acción y cada momento compartido. La cabaña se había convertido en un lugar de refugio, aprendizaje y conexión. Y ambos comenzaron a comprender que la vida juntos podía ser más rica y satisfactoria que la soledad que habían conocido anteriormente. Una tarde, mientras arreglaban la cabaña después de un día largo, el leñador se dio cuenta de que había algo más que gratitud y aprecio hacia la mujer. Comenzó a notar una sensación de cariño profundo y genuino. No era un amor apasionado ni impulsivo. Era un afecto sereno y constante, basado en respeto, confianza y compañía. La presencia de la mujer había despertado en él emociones que no había experimentado en años, y se dio cuenta de que quería proteger esa conexión y hacerla parte de su vida diaria de manera permanente. La mujer también mostraba signos de afecto y respeto hacia él, aunque nunca imponía su opinión ni sus deseos. Estaba atenta a sus necesidades y se esforzaba por crear un ambiente armonioso y seguro. Su cuidado y dedicación no solo facilitaban las tareas cotidianas, sino que también proporcionaban apoyo emocional, algo que el leñador había aprendido a valorar profundamente. Esta relación construida sobre cooperación, respeto y comprensión mutua comenzaba a formar la base de un vínculo fuerte y duradero. Con el invierno en pleno auge, enfrentaron juntos desafíos más intensos. La nieve acumulada dificultaba el transporte de leña y el frío extremo hacía que cada actividad fuera más ardua. Sin embargo, la colaboración entre ellos les permitió superar cada obstáculo sin perder la calma. Trabajaban en equipo, resolviendo problemas de manera práctica y eficiente, y cada logro compartido fortalecía su relación. El leñador se dio cuenta de que la vida compartida podía ser exigente, pero también profundamente gratificante cuando había confianza y apoyo mutuo. Una noche después de un día especialmente difícil, se sentaron junto a la chimenea y compartieron un momento de silencio. La mujer tranquila rompió el silencio. «Creo que hemos aprendido mucho juntos», dijo. «No solo sobre trabajo o supervivencia, sino sobre cómo confiar y vivir en armonía». El leñador asintió, con el corazón lleno de gratitud. «Nunca imaginé que mi vida podría cambiar de esta manera. Tu presencia ha hecho que todo sea más significativo y llevadero». Ese reconocimiento mutuo consolidó aún más su relación. La mujer no había llegado para alterar la vida del leñador de manera abrupta. Había llegado para enseñarle el valor de la cooperación, la confianza y la compañía. Él, a su vez, había aprendido que la apertura a lo inesperado podía traer alegría, satisfacción y un sentido renovado de propósito. Con el tiempo, el leñador y la mujer comenzaron a planear juntos el futuro de su vida en la cabaña. Decidieron organizar mejor el espacio, preparar reservas de alimentos y madera, y establecer rutinas que facilitaran su vida diaria durante todo el año. Estas acciones prácticas también tenían un significado más profundo. Representaban el compromiso mutuo de cuidar el hogar y la relación que habían construido. La cabaña ya no era solo un refugio solitario, era un lugar lleno de vida, aprendizaje y afecto compartido. Mientras los días continuaban, ambos comenzaron a mirar al futuro con esperanza y determinación. La vida compartida había enseñado al leñador que la soledad no era la única opción, y que aceptar compañía y apoyo podía transformar incluso la rutina más simple en una experiencia rica y significativa. La mujer, por su parte, había demostrado que la dedicación, la paciencia y la cooperación podían crear un vínculo fuerte y duradero, basado en respeto mutuo y confianza. El invierno pasó lentamente y con él, los desafíos que acompañaban el clima frío y la nieve. Sin embargo, la cabaña se mantenía cálida y acogedora, gracias a la colaboración entre el leñador y la mujer. Cada amanecer y cada atardecer eran recordatorios de lo mucho que habían aprendido y de la conexión profunda que se había formado entre ellos. La vida, que antes parecía monótona y limitada, ahora estaba llena de posibilidades y significado. Finalmente, una noche tranquila, mientras el viento susurraba entre los árboles y la luna iluminaba suavemente la cabaña, el leñador se sentó cerca del fuego y reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde que compró aquel saco por $2. Lo que parecía un acto insignificante había desencadenado una serie de eventos que transformaron su vida por completo. Había aprendido que la apertura a lo inesperado,
La confianza y la cooperación podían traer alegría, compañía y un sentido profundo de propósito. La mujer se sentó a su lado, y juntos compartieron el silencio cálido de la noche. No necesitaban palabras para entenderse. La simple presencia del otro era suficiente. En ese momento el leñador comprendió que la vida compartida, aunque inesperada y desafiante, era más rica, significativa y gratificante que cualquier soledad que hubiera conocido. Había descubierto el valor de la confianza, la cooperación y el afecto mutuo, y sabía que nunca volvería a ver la vida de la misma manera. La historia del leñador y la mujer terminó siendo una lección silenciosa pero poderosa sobre la importancia de la apertura. Lo inesperado había llegado a su vida en forma de un saco y una mujer decidida, y juntos habían transformado la cabaña, el bosque y sus corazones en un hogar lleno de vida, aprendizaje